día de hoy, vamos a ver esto, vamos acá. El día de hoy quisiera hablarles de el desarrollo de los linfocitos B y T. Si recordamos, hemos revisado que los linfocitos son esas células del tejido linfoide o del linaje linfoide que están involucradas en la respuesta inmune adaptativa. Uno de ellos en particular, los linfocitos B, ya lo dijimos, son los que producen los anticuerpos. Pero también tienen receptores en su membrana que son muy parecidos a los anticuerpos y se llaman inmunoglobulinas. Y los linfocitos T tienen un receptor en la membrana que se parece mucho a la región variable de los linfocitos B y que está en la membrana y no se secreta, a diferencia de los linfocitos B que sí tienen capacidad de secretarse. ¿Sale? Hasta ahí estamos. Hemos hablado mucho de cómo se hace el rearreglo genético para esos receptores y cómo esos receptores tienen la capacidad de unirse al antígeno que les es presentado a través del complejo principal de histocompatibilidad. Corríjame si estoy diciendo algo mal, como del overview general de lo que estamos viendo en la clase. Pero es más o menos eso, ¿no? O sea, solo siempre para contextualizarlos y que vuelvan a retomar. Ahora, una de las cosas que no hemos revisado es de dónde vienen esos linfocitos. Y entonces es lo que revisamos en la clase de hoy. De cómo se desarrollan los linfocitos B y cómo se desarrollan los linfocitos T. Se desarrollan en lugares distintos, pero algunos de los principios del desarrollo son muy similares. Lo veremos ahora en un momento. ¿Vale? Vale. Ya no pregunté quién tocan las notas y mucho menos las preguntas porque no me preguntan. Entonces, déjenme ver. En la clase de hoy me gustaría que revisáramos el desarrollo de los linfocitos, la selección de los linfocitos, la exclusión de alelos, que les presente por primera vez a los linfocitos B2 y que hablemos del desarrollo de linfocitos T y de la selección de linfocitos T. Parece mucho, pero no es tanto. De manera general, los linfocitos B se generan en la médula ósea. Y en la médula ósea, esto es, la médula ósea son al interior de los huesos. En la médula ósea, los precursores de linfocitos B reciben una instrucción por parte de las citocinas que están en unas células que se llaman células estromales de la médula ósea. Esto compromete al linfocito para desarrollarse como linfocito B. En la médula ósea todavía, los linfocitos van por un proceso que se llama proceso de selección negativa en la médula ósea todavía. ¿Esto qué quiere decir? Que si los linfocitos, aquí si se dan cuenta, es un linfocito que no tiene todavía receptores en la membrana. ¿Ya lo vieron? Y acá es un linfocito que ya tiene receptores en la membrana. O más bien, este es un linfocito que ya tiene receptores en la membrana. Esto que les estoy hablando de selección negativa tiene que ver con que si esos receptores que se generaron reaccionan con un antígeno propio, entonces estos linfocitos son eliminados. Y eso tiene mucho sentido, ¿no? Porque el cuerpo no quiere desarrollar linfocitos o anticuerpos o linfocitos que produzcan anticuerpos o células T que produzcan receptores que sean reactivos con los antígenos o las proteínas propias del cuerpo, ¿no? Eso tiene sentido. Eso tiene una connotación importante porque cuando eso ocurre en las enfermedades autoinmunes.
Es decir, enfermedades que son en las que el cuerpo ataca al propio cuerpo. Bueno. La historia continúa con que si un linfocito B no reacciona con antígenos propios, pero sí reacciona con antígenos extraños, o sea, de algún patógeno extraño, entonces ocurre lo que se llama la activación de la célula B. Aquí ahorita, bueno, ocurre la activación de la célula B. Y entonces la célula B, la célula activada del linfocito B puede correr dos suertes. Convertirse en una célula de plasma que libera anticuerpos o convertirse en una célula de memoria, que no revisaremos ahora a detalle, pero que tendrá connotaciones importantes más adelante. Bueno, ahora esto que les acabo de contar, conviene recordar dónde pasa. El origen de los linfocitos B ocurre en la médula ósea, la selección negativa primaria ocurre en la médula ósea, y la maduración la maduración de los linfocitos ocurre en un órgano que se llama el vaso. Y de ahí migran a los tejidos periféricos, como pueden ver aquí. ¿Okay? Esta imagen es solo para recordarles, ustedes me tienen si tienen duda, ¿no? Esta imagen es solo para recordarles que hay una célula madre hematopoyética que produce un progenitor multipotente y este se convierte ya sea en células de eritrocitos, que no revisamos aquí, pero también da origen a un progenitor linfoide en común que da posteriormente origen a una célula NK, a una linfocito B o a un timocito. Los timocitos últimamente se convierten en células T, las células B pre se convierten en células B y las células NK son NK. Que tampoco hemos hablado mucho de ellas, pues, pero es como para recordarles este asunto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno. Resulta que el desarrollo de los linfocitos ocurre, como les decía, en la médula ósea y ocurre de la siguiente forma. Resulta que hay un linfocito B, mejor dicho, un progenitor del linfocito B, que es un progenitor multipotente que expresa en la superficie unas proteínas que se llaman FLT3, que tienen un ligando que se expresa en las células de la médula ósea. Bueno, ese ligando lo que desencadena es la interacción más fuerte por integrinas. Estas proteínas que están dibujadas aquí ya las hemos visto en otro lado. Por un lado está la integrina BLA4 y por otro lado en el receptor que se llama BCAM1. Eso no es en general importante. Aquí lo importante es que hay una interacción más fuerte entre el linfocito B o el progenitor del linfocito B, perdón, siempre se me olvida decirlo, y la médula, y las células de la médula ósea. De tal forma que pueden recibir señales, por ejemplo, interleucina 7 o la citosina CX, la quimiosina, CXCL12. De tal forma que ocurre un rearreglo genético, que ustedes ya lo conocen, en este estadio, y se termina produciendo una precélula B, que produce ya, o que tiene receptores ya en la membrana. Ahora, esto, ¿qué es con lo que yo quiero que se queden ustedes de aquí? O sea, que hay una célula progenitora y que en la médula ósea, después de varios pasos de activación,
puede salir de la médula ósea una célula B inmadura. ¿Sale? O sea, esto no es un proceso de maduración. Este es un proceso de desarrollo del linfocito B, o célula B, que sale de la médula ósea inmadura, ¿ok? Pero que sale ya, ojo, con inmunoglobulinas en la membrana. Ahora, esto que ustedes ven acá abajo, no lo vamos a discutir a detalle, pero lo único que está indicando es que hay unos factores de transcripción que se llaman ícaros y que se expresan durante todo el desarrollo. Y hay un factor de transcripción que se llama PU.1 y que empieza o que se observa que se produce a partir de este estadio. Y que hay otros que se llaman así, que empiezan acá. No es necesario que se aprendan estos. Lo que sí es importante que recuerden es que este proceso que les estoy diciendo de generación del linfocito B inmaduro es el resultado de la expresión de diferentes factores de transcripción. Esto tiene sentido y el sentido común nos dice que, pues, ¿cómo van a ocurrir los cambios si no hay cambios en los genes, ¿no? En la expresión de los genes. ¿Qué pasa, Vania? ¿Sí o no? Ah, es que se me está cortando mucho el audio, disculpe, profe, como que no, bueno, de la parte en la que describió el proceso no capté mucho, por eso como que me desespero. Ok. No lo describí, solamente dije que en el proceso hay una célula progenitora que termina convirtiéndose en una célula B inmadura. Y que los responsables de que eso ocurra son unos factores de transcripción que se van activando o generando durante ese proceso de desarrollo. ¿Sale? Sí, gracias. Ay, ¿qué hice? Ok. Bueno. Ahora, vamos hasta aquí, ¿no? O sea, les acabo de decir cómo sería el proceso, el proceso de desarrollo no sé qué pasa. Yo vi la presentación con sus notas, profe. No sé si es a propósito. No, es que no sé qué pasó acá, se me trabó algo. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Las notas también son para ustedes, ¿eh? O sea, lo que hago es como copiar texto para todas las figuras para que ustedes revisen y eso ya sea como más fácil cuando cada uno de ustedes hace la revisión. En realidad son notas para ustedes, que no son notas, sino es el texto del libro. Bueno, ahí ya ven. ¿Sí notas? Sí. Ok, entonces fíjense. En realidad lo que estaba era en esta. Entonces, lo que les acababa de decir es que les acabo de contar brevemente lo que ocurre hasta la generación de una célula B inmadura. ¿Ok? Bueno, entonces, en este gráfico de aquí, o sea, uno saca muchas cosas. Miren, o sea, el linfocito B parte de una célula, ¿cómo se llama? Células madre, ¿no? Unas células madre para convertirse en una procélula B temprana y luego se convierte en una procélula B tardía y luego se convierte en una precélula B grande y luego en una precélula B pequeña y luego finalmente se genera una célula inmadura para después generarse una célula madura. Y aquí lo que uno puede ver es que durante todo este proceso no tiene receptores en la membrana,
Y aquí se generan los receptores. ¿Ok? Aquí se generan unos receptores que luego se apagan y que luego vuelven a aparecer, miren. Y que luego, pues ya están ahí presentes, ¿no? Bueno, eso creo que lo revisamos ahora más o menos con cierto detalle. Entonces, ustedes revisan después aquí, todo esto que está comentado aquí tiene que ver con los genes H, que son los de la cadena pesada, los genes L, que son los de la cadena ligera. Y entonces aquí les dice que no hay rearreglo. Y aquí les dice que no hay rearreglo, y aquí les dice que no hay rearreglo, y aquí les dice que no hay rearreglo, ¿ya vieron? Pero sí les dice que hay arreglo en la cadena pesada, en la cadena pesada, en la cadena pesada. Y que después sigue habiendo rearreglo, rearreglo y rearreglo. Y aquí hay rearreglo, y aquí hay rearreglo, y aquí hay rearreglo. ¿Esto qué quiere decir? Que esos, ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva, los genes se van rearreglando para producir esos receptores con diferentes especificidades. ¿Cómo pasa eso? Pues mediante la producción de todas estas proteínas que ven aquí. Es decir, no es sencillo. Y aquí más o menos ustedes van viendo que la proteína RAG se produce desde aquí hasta aquí, que la proteína RAG2 se produce desde aquí hasta acá, y que otras cosas se producen en periodos muy reducidos. Ajá. Y que tienen que ver algunos con la transducción de señales, que fue lo que vimos la clase pasada. ¿Alguien se acuerda qué es el Ig alfa y qué es el Ig beta? ¿Isotipos de inmunoglobulinas? ¿Son qué? ¿Isotipos? No. Estos Ig alfa, Son el receptor del complejo B. ¿son qué? El receptor del... No son correceptores, no son correceptores, son proteínas accesorias del complejo del receptor B, de células B. ¿Sí? Esos no recibían nada. Esos son los que tenían los CITAM en la parte citoplasmática. ¿Vale? Entonces, esto hay una activación, si se dan cuenta aquí, empieza la activación desde esta etapa y nunca se vuelve a apagar. ¿Por qué nunca se vuelve a apagar? Pues porque está presente siempre que está presente el receptor. ¿Vale? Bueno. Entonces, aquí lo que quiero que recuerden es, no de memoria, pero que lo recuerden ahora, o sea, que estas células se van llamando de diferente forma. ¿Por qué es eso importante? Pues porque aquí podemos ver el rearreglo. En la early pro-B cell, o sea, en la célula pro-B temprana, los genes, si se acuerdan de los genes BH, DJH y Mu, ¿no? Entonces estos genes se empiezan a transcribir, no producen todavía ninguna proteína y no hay ningún receptor en la superficie de las células. Pero en la célula grande pre-B, ahora, el rearreglo ocurre con los genes BDJ. Y aquí si se dan cuenta, entonces se produce toda la cadena pesada, constante, con su región variable. Pero la cadena ligera, ¿sí la ven? Se produce, pero no es la cadena ligera que nosotros conocemos, que vendría de estos genes, del BL, del JL y del CL, sino es otra cadena ligera. Se produce y se ensambla con el receptor. Después, cuando ya se madura, cuando ya se genera la célula B inmadura, entonces ahora sí hay una transcripción de los genes que codifican para la cadena ligera. Esta se incorpora
y entonces ahora sí ya está completo como lo conocemos nosotros, ¿sí? Entonces, esto es nuevo para nosotros. Resulta que en el proceso de maduración hay la expresión de una cadena ligera que se llama surrogate. ¿Cómo se dice surrogate en español? De subrogación, pero Subrogada. surrogada, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve esto? Pues sirve de mecanismo de control. Lo que hacen los linfocitos B es lo siguiente. Generan la cadena pesada, ya lo vieron, ahorita se los acabo de decir, es hasta acá, pero con la incorporación de esas cadenas ligeras subrogadas. Ajá. Y lo que hace es que genera esas inmunoglobulinas y las ensambla en la membrana, ajá, y entonces tiene un control y dice, nunca dice, pero dice, ¿no? O sea, entre comillas, dice, si se ensamblan estos anticuerpos de la forma correcta en la membrana, produzcamos ahora la cadena ligera variable, la verdadera, y entonces va a producir la cadena, las inmunoglobulinas completas. Y por eso es que acá miren, deja de producir en la membrana, porque es cuando estaba produciendo con las subrogadas, manda la señal de que sí, sí se están ensamblando adecuadamente en la membrana, deja de producir con la subrogada y se pone a producir ahora la completa. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? No entendí el propósito de eso, profe. Dijo que para ver si se ensamblan bien en la membrana. Sí. Ok. Esto si te das cuenta aquí, Elizabeth, o sea, el ensamblado ocurre ya con las IgB y las IgA, que son las proteínas accesorias del complejo del receptor B. No hemos hablado mucho de ello, desafortunadamente, pero las inmunoglobulinas en las células B casi siempre están de 2 en 2, miren. Esto está junto. Y entonces, como hubo un rearreglo, no pierdan de vista que esto es el resultado de un rearreglo. O sea, no es el resultado de un gen que está siempre fijo. Entonces, la célula de alguna forma tiene que tener un mecanismo de control para ver si eso que rearregló funciona. ¿Sí? Si no funciona, no continúa con la producción de la inmunoglobulina. Y entonces hay un arresto en la proliferación. Si sí produjo bien ese arreglo, entonces ahora se puede dar el lujo de rearreglar los otros. Y entonces rearregla los de la cadena ligera. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, ya quedó bien explicado así. La primera vez nunca explicó bien, la segunda ya. Pero ¿y entonces si el rearreglo se realiza incorrectamente, la célula no madura o sí? Si no pasa este punto de control, se detiene el desarrollo y entonces la célula muere. Veremos más adelante que puede haber un rearreglo de la cadena ligera. ¿Sí? De la cadena ligera. Ah, no funcionó. O se une a los autoantígenos. ¿Sabes qué onda? Haz otra. Y entonces la regresa y la misma célula hace otra. Pero no de las pesadas. ¿Vale? Bueno. Ahora, aquí quiero que piensen un poquito. Ustedes producen o tienen los genes para las inmunoglobulinas que son el resultado de su papá y su mamá.
¿Sí o no? ¿Cuál de los dos? Y son diferentes. ¿Cuál de los dos es el que se va a utilizar para producir las inmunoglobulinas? Paréntesis. Sí sabe todo el mundo que tenemos una cosa que se llama alelos, ¿no? Los alelos son el mismo gen en el mismo número de cromosomas, pero en cada uno de los cromosomas. En el 21 o en el 20 hay dos cromosomas. Una copia del gen que está en este es un alelo del que está en el otro. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen dos alelos. Esos dos alelos, ¿cuál de los dos se expresa para producir las inmunoglobulinas? Bueno, no era lo mismo que nos había comentado respecto a que si nosotros, bueno, independientemente del tipo de, bueno, de proteínas que expresen los progenitores, bueno, los hijos van a expresar diferente siempre. O sea, no es como que se exprese uno u otro, sino que va a ser uno diferente. Bueno, eso fue lo que entendí en el momento. Ajá, o sea, lo que estoy tratando de decir es que hay unos genes que vienen del padre y otros que vienen de la madre. ¿Cuál de ellos es el que se va a rearreglar? Pues siempre tenemos dominantes y recesivos, ¿no? No sé si se refiere a eso. En este caso son dominantes los dos. Ah, Bueno, resulta que hay un experimento bien interesante que tiene que ver con ratones. Estos ratones son dos. Eso quiere decir que los alelos son idénticos. Hagan de cuenta que el papá y la mamá son el mismo organismo, ¿no? Entonces genera es homocigoto. Eso quiere decir que los dos alelos son idénticos. Ajá. Entonces, si los dos alelos son idénticos, pues no hay forma de saber, ¿no? O sea, produce las células B con cualquiera de los dos alelos. Y lo mismo ocurre con este. Sin embargo, si se cruzan estos dos, pues ya empieza a haber contribución del padre y de la madre. Y entonces estos tendrían un alelo A y un alelo B. Entonces, este ratoncito, lo que se observa es que puede producir unos linfocitos con el alelo A y otros con el alelo B, pero nunca juntos. Si lo ven aquí, estos serían los azules y estos serían los amarillos. Aquí está marcado amarillo y azul porque tiene el gen amarillo y azul, pero solo produce el gen azul en unas células y solo produce el gen amarillo en otras células. ¿Sí lo ven? Y esto es lo que se llama exclusión alélica o exclusión de alelos, que los genes o los alelos, o se rearregla este alelo o se rearregla este alelo. ¿Por qué es eso importante? Porque si se rearreglan los dos alelos en la misma célula, dará origen a anticuerpos distintos. Y entonces podrán unirse a antígenos distintos. Y si se unen antígenos distintos, ¿cuál es el bueno? ¿O cuál es el malo? Si lo quieren ver así. ¿Sí me explico con esto? Es decir, que se mantiene la especificidad, porque si hubiera la generación de los dos alelos, no serían específicos para una sola cosa, serían específicos para dos cosas. Esto cobrará relevancia. Miren, ya podemos decirlo. Ahora vamos a ver un proceso de exclusión. Entonces, se generan unos receptores que son reactivos con las proteínas del organismo. Esas células van a ser excluidas, ¿no? O sea, van a morir. ¿Qué pasaría si se genera un linfocito con una inmunoglobulina reactiva con una proteína del organismo, pero con otro que es reactiva
reactivo, la inmunoglobulina es reactiva con una proteína de un patógeno. ¿Qué hago? ¿La conservo o la elimino? ¿Sí lo ven? Entonces, por eso es que hay una exclusión clonal. Aunque tiene los dos genes, solo uno de ellos se va a prender en unas células y otro en otras células. ¿Sale? Bueno. Entonces, vamos a ver esta cosa de la exclusión que acabo de mencionarles. Esto ocurre en la médula ósea. Ya se generó la célula B inmadura. Y ahí puede ocurrir lo siguiente: que no haya reacción con proteínas del organismo, y entonces esa célula B migra a la periferia y madura. Ahorita vamos a ver dónde madura. Pero puede ser que esa célula B inmadura tenga reacción con una molécula propia. Y entonces hay una deleción clonal. Y se muere la célula. Pero también puede ocurrir que haya un rearreglo del receptor. Si se dan cuenta, este receptor o región variable es diferente a esta. Porque, hubo reactividad con esta, entonces vamos a rearreglar y vamos a ver si el rearreglo resulta que ya no reacciona con las proteínas propias. ¿Sale? Otra opción es que esa célula B inmadura reaccione, pero con moléculas solubles propias. Y entonces, de todas maneras, esta célula migra a la periferia, pero se convierte en una cosa que se llama células B anérgicas. Es decir, que reconocieron a un antígeno propio y que no hacen daño, que están ahí pero no hacen daño. ¿Sí? Ahora sí debo decir que estas de acá para acá son las menor proporción, ¿sale? Hay otras que se unen a una molécula pero con baja afinidad, también migran a la periferia y se convierten en una cosa que se llama células B maduras, pero que son clonalmente ignoradas. Es decir, que no reaccionan con nada tampoco. Conocemos poco de estas dos. De lo que conocemos mucho es de esta de acá, que es de la que continuaré hablando ahora. ¿Sale? Y esto, otra vez les recuerdo, esto ocurrió en la médula ósea. Una vez que estas migran al vaso, en el vaso ocurre otro proceso de selección. Si reaccionan con moléculas propias, son eliminadas. Si reaccionan con moléculas solubles, se convierten en células B anérgicas y últimamente mueren. Si reaccionan con moléculas solubles pero con baja afinidad, producen una célula B madura clonalmente ignorante. Y si no reaccionan con nada, tampoco en el vaso, ojo con estas. Estas son células B que no reaccionaron con nada en la médula ósea, que migraron por la periferia al vaso, y en el vaso tampoco reaccionan con nada. Voilà. Tenemos una célula madura. ¿Sí? ¿Qué es lo que estábamos buscando? Es una célula madura que, y aquí nadie me ha preguntado, pero yo se los voy a decir, que produce en la membrana inmunoglobulinas IgM e IgD. Produce dos inmunoglobulinas, dos tipos de inmunoglobulinas. ¿Por qué razón? No lo sabemos. ¿Preguntas de esto?
Esto ocurre en el vaso. Esta es una sección del vaso. Estas zonas están enriquecidas en células T y estas zonas están enriquecidas en células B. Si nos concentramos ahora en las células B, esto es lo que pasa. Aquí está el torrente sanguíneo. Y esto que está de amarillo es una cosa que se llama folículo. Los folículos son muy pequeños y caben muy pocas células B. Entonces, las células B que están circulando en la sangre, o sea que ya fueron a la periferia, que ya salieron de la médula ósea, están en la periferia, en la sangre, y entonces cuando llegan al vaso tienen oportunidad de entrar en un folículo. Pero en el folículo caben muy pocas células. Entonces, las células que logran pasar son las células a las que les ocurre esto que voy a contar aquí. Esta es una célula B, T1, que logró pasar. Aquí tiene su inmunoglobulina que está expresando y entonces tiene en la membrana un receptor que se llama BAFF-R y este es un receptor para una proteína que se expresa en una célula que está presente en el folículo que les estoy diciendo del vaso, que se llama célula dendrítica folicular. Estos dos interactúan y entonces esta célula B pasa a el estado que se conoce como T2. Una vez que ocurre eso, se genera una célula B folicular madura. Hay otras que son capturadas en una zona que se llama zona marginal, de la cual no hablaré aquí. Y este esquemita de acá abajo, esto que está aquí en amarillo es justo lo que acabamos de describir aquí, pero aquí lo que hay que ver ahora es lo que ocurre en la sangre. Si las células B pasan de largo después de 2 o 3 días y no pueden entrar al folículo, entonces estas células mueren. ¿Preguntas hasta aquí? Yo solo una rápida, profe. No me quedó claro si entonces la exclusión clonal sucede en la médula ósea o en la transición al vaso. Ocurre en los dos lados. Hay una selección negativa, no es una selección, sí es una selección clonal. Esa selección ocurre en la médula ósea y en el vaso. Okay. Y la selección es igual. Es decir, las células que son reactivas con proteínas del organismo son eliminadas. Ocurre en los dos lados. Gracias. Es fácil recordarlo. Las células B maduran en el vaso. B de vaso. Y las células T maduran en el timo, la T de timo. No hemos visto nada de eso todavía. Los voy a dejar ir aquí porque no quiero seguir hablando. Continuamos la próxima clase, por favor. Gracias. Bueno, Gracias, profe. hasta luego. Gracias, profe. La próxima vez vengan temprano. Está bien, profe. Sí, profe. Anotado. Ahí vemos, profe. Gracias, profesor. Gracias. Profe, Sí. ¿me puede permitir unos momentos ahorita al final?